Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces. Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast donde cada semana yo, Santiago Quiroz y Abato, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado de la historia de la humanidad. Bienvenidos sean al episodio 32. Escucharon bien, 32. Por ahí cuando estuve editando el episodio 31 y cuando ya estaba dando el cierre, por accidente mencioné que este era el episodio 33. No, para que vean que yo grabo en vivo, nunca edito, nunca hago pausas, no, siempre es todo de corrido y pues a veces pasa este tipo de cosas, pero bueno. Hoy vamos a contar, seguimos con el mes de octubre y les traje otro caso que es igual de terrorífico, aunque no incluye demonios. Bueno, una parte sí, pero no. Ya verán el caso de hoy. En la década de los 80, en la ciudad de Los Ángeles, California, fue aterrorizada por un cruel asesino en serie. Este monstruo utilizaba la noche como su aliada para robar, violar y asesinar a varias personas en el periodo de un año, y que mantuvo a la policía y a la sociedad en alerta porque no contaba con ningún modus operandi, es decir, era un asesino en serie desorganizado. Hoy les contaré el caso de Richard Ramírez, mejor conocido como el acosador nocturno o The Night Stalker. Es por lo que yo pude determinar qué significaba eso de Night Stalker, o sea, acosador nocturno. Pues antes de comenzar los asesinatos de Richard Ramírez y de cómo operaba, vayamos por el principio. Ricardo Leiva Muñoz Ramírez nació el 29 de febrero de 1960 en El Paso, Texas. Saludos a todos desde El Paso. Era el menor de 5 hijos del matrimonio conformado por Julián Tapia Ramírez y Mercedes Muñoz Ramírez. Su padre fue un ciudadano mexicano y fue policía de Ciudad Juárez, ya que después se convirtió en trabajador en el ferrocarril Atkinson, Topenca y Santa Fe. Además, era alcohólico y era propenso a ataques de ira que a menudo resaltaba en abuso físico hacia su esposa y a sus hijos. A la edad de 10 años, Richard comenzó a fumar marihuana, beber alcohol y a utilizar Resistol 5000 y no precisamente para utilizarlo en la carpintería. O sea, lo inhalaba. Algo también que no anoté aquí es que la madre de Richard Ramírez trabajó en una fábrica de zapatos, las de antes donde se utilizaban vapores químicos y eso. Y ella inhaló estos vapores durante su embarazo mientras esperaba a Richard, por lo cual algunos teorizan que esta fuera la causa de su psique criminal. Cuando cumplió 12 años de edad, Richard fue fuertemente influenciado por su primo Miguel Ramírez, o Mike como le decía, que fue un veterano de guerra condecorado de los Boinas Verde, ya que se había convertido en un asesino y violador durante su lucha en la cruel guerra de Vietnam, que por cierto Estados Unidos perdió. Mike a menudo se jactaba de sus brutales crímenes de guerra y compartía de sus fotografías tomadas con una Polaroid con Richard, que mostraba a mujeres vietnamitas a las que había violado, asesinado, desmembrado y decapitado. Y me dirán, bueno, seguramente le espantó a Richard. Pues no. Richard declararía más tarde que mientras estaba encarcelado, que estaba fascinado en lugar de rechazado por las imágenes e historias que Mike compartió con él. Además de que Mike le enseñó a su joven primo algunas de sus habilidades militares, como matar con sigilo y permanecer escondido en la oscuridad, especialmente de noche. Por esta época, Richard comenzó a buscar escapar del temperamento violento de su padre durmiendo en un cementerio local. Que no sé qué cementerio es, tengo uno en mente, pero no sé, no hay mucha información, ya que seguramente El Paso, Texas no está orgulloso de que un asesino en serie naciera en ese lugar.
El 4 de mayo del 1973, Richard fue testigo del momento en el que Mike le disparó brutalmente a su esposa Jessie durante una discusión doméstica. Al igual que con las fotografías e historias gráficas de los crímenes de Mike, Richard comentaría que presenciar el asesinato no fue traumático para él en ningún sentido tradicional, sino que bien un tema de fascinación. Después de esto se alejó de su familia ya que su primo fue arrestado y se separó de su familia y compañeros, y tiempo después su primo fue declarado inocente por motivos de locura y se le atribuyó a estrés postraumático, algo que suele pasar en soldados. Poco tiempo después se mudó con su hermana mayor Ruth y su marido Roberto, quien era un mirón obsesivo que acompañaba a Richard en ese hobby, al cual Richard acompañaba a ese hobby al esposo de Ruth. Al momento de que Mike salió del hospital, a veces acompañaba a Richard y a Roberto a estas actividades de espiar a las mujeres en las áreas cercanas a través de sus ventanas. Cuando cumplió 14 años, o sea, Richard cumplió 14 años, comenzó a tomar LSD. Luego, él y Mike reanudaron su vínculo por su gusto al alcohol y drogas, y fue en esta etapa donde comenzó a cultivar su interés en el satanismo y el ocultismo. Aquí verán que durante su época, su aliada como de Night Stalker, utilizaría el satanismo para hacer jurar a sus víctimas en nombre de Satán. Salud. Cuando llegó la adolescencia, Richard comenzó a combinar sus florecientes fantasías sexuales con la violencia gráfica que incluiría la esclavitud forzada, asesinato, mutilación y violación. Y mientras aún estaba en la escuela, aceptó un trabajo en un Holiday Inn local, esto no es publicidad, no estoy publicitando nada, y usó su llave maestra para robar a los clientes que dormían. En al menos una ocasión, Richard abusó sexualmente de 2 niños en un ascensor del hotel, pero nunca fue denunciado ni procesado por este acto. Su empleo terminó abruptamente después de que Ramírez intentó violar a una mujer en su habitación de hotel y fue sorprendido en el acto por el marido de la víctima. Aunque el marido golpeó a Richard en el lugar, los cargos penales fueron retirados cuando la pareja, que vivía fuera del estado, se negó a regresar a Texas para testificar en contra de él. Tiempo después, abandonaría la escuela secundaria Jefferson en el 9º grado. En 1982, a la edad de 22 años, se mudó y se estableció permanentemente en California, y fue por esta época que Richard Ramírez comenzó a consumir cocaína, que rápidamente se convirtió en su sustancia preferida y comenzó a cometer robos para conseguir dinero para mantener su adicción. Algo que también se veía reflejado en sus dientes, ya que por el consumo de droga, y aparte porque comía muchos dulces, sus dientes se fueron pudriendo. Ya cuando vean la foto de Richard Ramírez, si no es que es la foto que utilizo para la portada de tanto del podcast, tanto en audio como en YouTube, sus dientes se ven como podridos. Tanto que en una ocasión una sexo servidora se negó a tener relaciones con él porque los dientes los tenía horribles. Así, de este modo, él vivió de forma nómada entre San Francisco y el condado de Los Ángeles, y durante ese tiempo, antes de su encarcelamiento, viajó con frecuencia entre las zonas norte y sur de California, tanto antes como durante su ola de crímenes que duró 1 año. La primera víctima no oficial se volvería porque fue vinculado años después, ocurrió el 10 de abril de 1984, cuando Richard asesinó a May Long, una niña chino-estadounidense de 9 años, en el sótano de su edificio de apartamentos en el distrito de Tenderloin de San Francisco. Leung estaba con su hermano de 8 años buscando un billete de $1 perdido cuando Richard se acercó a la niña y le dijo que lo siguiera al sótano para encontrarlo. Una vez que estuvieron en el sótano, Richard golpeó, estranguló y violó a Long antes de matarla a puñaladas con una navaja y colgar su cuerpo parcialmente desnudo en una tubería junto a su blusa. Este asesinato no se le relacionó hasta 2009,
cuando su ADN o ácido desoxirribonucleico, qué palabra tan rara, se comparó con una muestra obtenida en la escena del crimen. En 2016 los funcionarios revelaron evidencia de un segundo sospechoso identificado a través de otra muestra de ADN recuperada de la escena, que se cree que estuvo presente en el asesinato de Long. Las autoridades no han identificado públicamente al sospechoso descrito como un menor en ese momento y no han presentado cargos por falta de pruebas. O sea, sí saben quién es, saben todo, pero todavía no lo han identificado. Pero el siguiente asesinato sería el primero del ahora recordado como acosador nocturno. Ocurrió el 28 de junio de 1984. La víctima fue Ginny Binkow, de 79 años, que fue encontrada asesinada en su apartamento de Glacial Park, en Los Ángeles. La habían apuñalado repetidamente en la cabeza, el cuello y el pecho mientras dormía en su cama, y le cortaron la garganta tan profundamente que casi la decapitaron. La huella digital de Richard fue encontrada en una pantalla de malla que se le quitó para acceder a través de una ventana abierta. Este es el segundo asesinato conocido, primero que estableció la línea de búsqueda de Ramírez, y se estableció su patrón de irrumpir en las casas, cometer asesinatos particularmente crueles y con frecuencia robar a sus víctimas antes o después de matarlas, lo cual era principalmente para apoyar a su adicción a la cocaína y pagar el alquiler. Luego, el 17 de marzo del 85, un tiempo después de este asesinato, Richard mató a María Hernández, de 22 años, afuera de su casa de Rosenmatt, California, disparándole en la cara con una pistola calibre 22 después de que ella entró en su garaje. Ella sobrevivió cuando la bala rebotó con las llaves que tenía en sus manos mientras las levantaba para protegerse. Hernández se hizo del muerto para que Ramírez abandonara la escena. Dentro de su casa, su compañero de cuarto, Daily Yoshi Ozaki, de 34 años, escuchó el disparo y se escondió detrás de un mostrador cuando vio a Richard entrar a la cocina. Cuando ella se levantó la cabeza para ver lo que había sucedido, él le disparó a Okazaki una vez en la frente, matándole instantáneamente. Una hora después del allanamiento de morada en Rosenmatt, Ramírez sacó a Tassilan Veronica Yu, de 30 años, de su automóvil en Monterey Park, le disparó 2 veces con su pistola calibre 22 y huyó. Fue declarada muerta al llegar al hospital y los 2 asesinatos y su intento de tercero, en un solo día, atrajeron una amplia cobertura de los medios de comunicación que apodaron al atacante, descrito como un hombre de pelo rizado, ojos saltones y dientes podridos muy espaciados. Sus apodos al principio eran el asesino sin cita previa y el intruso del valle. Tiempo después le cambiarían al acosador nocturno o en inglés Night Stalker. El 27 de marzo del 85, Ramírez entró en una casa que había robado un año antes en las afueras de Whittier, California, aproximadamente a las 2 de la mañana, y mató a Vincent Charles Zazzara, de 64 años, que dormía con un disparo en la cabeza con una calibre 22, y la esposa de Zazzara, Maxine Levina Zazzara, de 44 años, fue despertada por el disparo y Ramírez la golpeó y la ató las manos mientras exigía saber dónde estaban los objetos de valor. Mientras sacaba la habitación, Maxine escapó de sus ataduras y recuperó una escopeta debajo de la cama que ella no sabía que estaba cargada. Ella apretó el gatillo justo después de que él se diera la vuelta y la viera. Ramírez, enfurecido, le disparó 3 veces con el calibre 22, matándola, y luego de buscar un gran cuchillo de trinchar a la cocina, mutiló el cuerpo cortando una cruz invertida en su pecho. Luego le quitó los ojos con el cuchillo y los colocó en un joyero. Intentó tener relaciones sexuales con su cuerpo, pero se encontró tan conmocionado cuando ella intentó dispararle que no pudo lograr una erección.
ni yo tampoco lo lograría. Se llevó el joyero con los ojos cuando se fue y lo guardó en su apartamento como recuerdo hasta su arresto. Los cuerpos de Vincent y Maxine fueron descubiertos por su hijo Peter y Richard dejó huellas de un par de zapatillas Avia en los macizos de flores, o sea en el lodo, que la policía fotografió y moldeó. Esta era prácticamente la única prueba que tenía la policía en ese momento. Y las balas encontradas en el lugar coincidían con las encontradas en ataques anteriores, y la policía determinó que un asesino en serie estaba prófugo. Si no saben cuáles son los tenis Avia de lo que estoy hablando, ya les mostraré las fotos. El 14 de mayo del 85, Richard regresó a Monterey Park y entró en la casa de Bill Doy, de 66 años, y su esposa discapacitada, Lillian Doy, de 56. Sorprendiendo a Doy en su dormitorio, Richard le disparó en la cara con una 22 semiautomática mientras Doy buscaba su propia pistola, y después de golpear al hombre mortalmente herido hasta dejarlo inconsciente, Richard entró al dormitorio de Lillian, la ató con las esposas y luego la violó después de haber saqueado la casa en busca de objetos de valor. Bill murió a causa de sus heridas mientras estaba en el hospital. A partir de aquí ya voy a contar todos los asesinatos. En la noche del 29 de mayo del 85, Richard condujo un automóvil robada hasta Monrovia y se detuvo en la casa de Mabel May Bell, de 83 años, y su hermana discapacitada Florence Lang, o conocida como Nettie, de 81 años. O sea, Richard era un cobarde que no podía meterse con alguien de su edad. Y después me saltó una parte. Martilló en la cocina, aporreó y ató a Lang en su dormitorio, luego ató y aporreó a Bell, o sea, la golpeó, antes de usar un cable eléctrico para electrocutar a la mujer. Después de violar a Lang, usó el lápiz labial de Bell para dibujar un símbolo del pentagrama satánico en su muslo, así como en las paredes de ambas habitaciones. Algo que se podría comparar con los mensajes de la familia Manson cuando asesinaron a Sharon Tate. Ya pronto hablaré sobre Charles Manson. Las mujeres fueron encontradas 2 días después, vivas pero en coma, gravemente heridas. Pero Bell murió más tarde a causa de sus heridas en el hospital. Al día siguiente, Ramírez condujo el mismo automóvil hasta Burbank y se coló en la casa de Carol Kyle, de 42 años. A punta de pistola, ató a Kyle y a su hijo de 11 años con esposas y luego saqueó la casa. Liberó a Kyle para indicarle dónde estaban los objetos de valor de la familia. Luego la violó repetidamente. Richard también le ordenó repetidamente que no lo mirara, diciéndole en un momento que, cito, cortaría los ojos. Luego huyó de la escena después de sacar al niño del armario y volver a unirlos a los dos con las esposas. Luego, la noche del 2 de julio del 85, condujo un coche robado hasta Arcadia y seleccionó al azar a la casa de Mary Louise Cannon, de 75 años, que era una abuela viuda. Hasta aquí ven, Richard Ramírez no tenía una edad predilecta ni el sexo de sus víctimas. Era al azar. Bueno, era una viuda de 75 años y después de entrar silenciosamente a la casa de Cannon, la encontró dormida en su dormitorio, la golpeó hasta dejarla inconsciente con una lámpara y luego la mató a puñaladas con un cuchillo de carnicero de 11 pulgadas de su cocina. Richard apuñaló repetidamente el cuerpo de Cannon después de que ella ya estaba muerta. Ella fue encontrada muerta en el lugar. Al día siguiente, el 5 de julio, a los días siguientes, el 5 de julio del 85, irrumpió en una casa de Sierra Madre y golpeó a Whitney Bennett, de 16 años, con una llanta de hierro mientras dormía en su habitación. Después de buscar en vano un cuchillo en la cocina, Richard intentó estrangular a la niña con un cable telefónico,
y dijo que se sorprendió al ver que el cable emanaba chispas eléctricas y cuando su víctima comenzó a respirar, huyó de la casa creyendo que Jesucristo había intervenido y la había salvado. Bennett sobrevivió a la salvaje paliza y al intento de estrangulación, aunque se necesitaron 478 puntos para cerrar las laceraciones en el cuero cabelludo, o sea, le cosieron. Luego, 2 días después, el 7 de julio, Richard robó la casa de Joyce Lucille Nelson, de 60 años, en Monterey Park. Al encontrarla dormida en el sofá de su sala, la mató a golpes, pisoteándole la cara repentinamente. Y después de correr una huella de una zapatilla avia quedó impresa en su rostro. Después de recorrer otros 2 vecindarios, regresó a Monterey y eligió la casa de Sophie Dickman, de 63 años, quien agredió y esposó a Dickman a punta de pistola, intentó violarla y le robó sus joyas. Cuando ella le juró que se había llevado todo lo del valor, le dijo que, cito, jurara por Satanás. Luego, el 20 de julio del 85, Richard compró un machete antes de conducir un Toyota robado a Glendale, California. Eligió la casa de Leila Kading, de 66 años, y su esposo Maxon Keating, de 68. Irrumpió en el dormitorio de la pareja que dormía y los cortó con el machete. Luego los mató con disparos en la cabeza con una pistola calibre 22. Además, mutiló los cuerpos con el machete antes de robar los objetos de valor de la casa. Y después de cercar rápidamente los artículos de valor robados de la residencia Keating, Richard condujo hasta Sun Valley, Los Ángeles. Aproximadamente a las 4:15 de la mañana, irrumpió en la casa de la familia Comanant, es que apellido tan raro, le disparó a la cabeza a Chainaron Cobanach, de 32 años, que dormía y con una pistola calibre 25, matándolo instantáneamente. Y luego violó y golpeó repentinamente a Somokid Cobanach, de 32, ató al hijo de 8 años de la pareja antes de arrastrar a Somkid por la casa para revelar la ubicación de los objetos valiosos que robó. Durante su asalto, le exigió a ella, cito, jurara por Satanás que no le ocultaban ningún dinero. El 6 de agosto de 1985, Richard condujo hasta North Ryde e irrumpió en la casa de Chris Peterson, de 30 años, y Virginia Peterson, de 27. Se deslizó hasta el dormitorio, sobresaltó a Virginia y le disparó en la cara con una pistola semiautomática calibre 25. Luego le disparó a Chris en el cuello e intentó huir. Chris se defendió mientras evitaba ser alcanzado por 2 disparos más durante la lucha antes de que Richard lograra escapar. Milagrosamente la pareja sobrevivió. El 8 de agosto, Richard condujo un automóvil robado hasta Diamond Bar, California, y eligió la casa de Sakina Abobat, de 27 años, y su esposo Elias Abobat, de 31 años, y poco después de las 2:30 de la mañana, entró en la casa y entró en el dormitorio principal. Instantáneamente mató a Elias, dormido, con un disparo en la cabeza con una pistola calibre 22. Esposó y golpeó a Sakina mientras la obligaba a revelar la ubicación de las joyas de la familia y luego la violó brutalmente. Y en repetidas ocasiones le exigió que jurara por Satanás, que no gritara durante sus agresiones. Cuando el hijo de 3 años de la pareja entró al dormitorio, Richard ató al niño y luego continuó violando a Sakina. Después de que Richard salió de la casa, Sakina desató a su hijo y lo envió a los vecinos en busca de ayuda. Richard, que había estado siguiendo la cobertura mediática de sus crímenes, salió de Los Ángeles y se dirigió a San Francisco, donde el 18 de agosto del 85 entró a la casa de Peter Pan, o no el niño de fantasía, de 66 años, y Barbara Pan, de 62.
Le disparó a Peter dormido en la sien con una pistola calibre 25 que lo mató instantáneamente. Luego lo golpeó y agredió sexualmente a Bárbara antes de dispararle en la cabeza y dejarla muerta. En la escena del crimen usó lápiz labial para garabatear un pentagrama y la frase Jack the Knife en la pared del dormitorio. Richard nuevamente dejó una huella de zapato en la escena que los detectives descubrieron y relacionaron con un par específico de zapatos sabios que no eran comunes en ese momento. Los detectives principales, Frank Salerno y Gil Carrillo, se comunicaron con el fabricante de Avia Shoes y pudieron recuperar las suelas. Tras el descubrimiento de la marca y distribución en los Estados Unidos, solo 6 de ellos existían en la talla 11-1-2, 11,5, para hombre, con 5 de ellos enviados a ubicaciones en Arizona y uno enviado a una zapatería en Los Ángeles. Era evidente que era el único par de su tamaño y el tipo en el estado de California pertenecía al Night Stalker. Cuando se descubrió que la evidencia balística y las huellas de zapato de las escenas del crimen de Los Ángeles coincidían con la escena del crimen de Pan, la entonces alcaldesa de San Francisco, Dianne Feinstein, divulgó la información, incluido el calibre del arma, en una conferencia de prensa televisada. Esta filtración enfureció a los detectives del caso, ya que sabían que el asesino estaría siguiendo la cobertura de los medios, lo que le dio la oportunidad de destruir pruebas forenses cruciales. Ramírez, de hecho, había estado observando a la prensa, dejó caer sus zapatillas Avia talla 11,5 por el costado del puente del Golden State esa noche. Permaneció en el área por unos días más tarde antes de regresar a Los Ángeles. Luego, el 24 de agosto del 85, viajó 78 millas o 122 kilómetros al sur de Los Ángeles en una Toyota naranja robada hasta Mission Viejo. Esa noche llegó a la casa de James Romero Jr., de 45 años, quien acababa de regresar de unas vacaciones familiares en la playa de Rosarito, en México. El hijo de Romero, James Romero III, de 13 años, estaba despierto. Mientras su familia dormía, James salió de su casa para recuperar una almohada dentro de un camión que estaba cerrado con llave. Cuando estaba afuera, escuchó un crujido. Asumiendo que era un animal, James fue a investigar el ruido, pero no notó nada extraordinario. Luego James entró a su garaje para comenzar a trabajar en su minimoto antes de escuchar los pasos de Richard afuera de la casa. Pensando que había un merodeador, James, después de observar a Ramírez a través de una ventana de su habitación, fue a despertar a sus padres y Richard huyó de la escena. James salió corriendo y anotó el color y la marca y el estilo del auto, así como un número de placa parcial. Romero contactó a la policía con esta información, creyendo que James había inyectado a un ladrón. En las investigaciones hubo otras posibles víctimas. De hecho, durante las investigaciones también hubo otras posibles víctimas de Richard, que se trataban de Patsy Elaine Higgins, de 32 años, y las hermanas Christina Mary Caldwell, de 58 y 70 años. Hasta aquí ya no había forma de detener a Richard hasta un día en específico. Las últimas víctimas de Richard Ramírez fueron las que desataron su identificación y posterior captura. Richard irrumpió en la casa de Bill Carnes, de 30 años, y su prometida Inés Erickson, de 29, por una puerta trasera. Richard entró en el dormitorio de la pareja que dormía y despertó a Carnes cuando amartilló su pistola calibre 25. Le disparó a Carnes 3 veces en la cabeza antes de centrar su atención en Erickson. Richard le dijo que, cito, era el acosador nocturno, y la obligó a jurar que amaba a Satanás mientras él la golpeaba con los puños y la ataba con corbatas del armario. Después de robar lo que pudo encontrar, Richard arrastró a Erickson a otra habitación antes de violarla. Luego le exigió dinero en efectivo y más joyas y la hizo jurar sobre Satanás, que no había nada más.
Antes de salir de la casa, Richard le dijo a Erickson, cito, «Diles que Night Stalker o acosador nocturno estuvo aquí». Erickson se desató y fue a la casa de un vecino en busca de ayuda. Los cirujanos retiraron 2 de las 3 balas de la cabeza de Carnes y sobrevivió a sus heridas. Erickson dio una descripción detallada del agresor y a los investigadores, y la policía obtuvo un molde de la huella de Richard en la casa de Romero. El Toyota robado fue encontrado abandonado el 28 de agosto en Koreatown, Los Ángeles, y la policía obtuvo solo una huella digital del espejo retrovisor, a pesar de los cuidadosos esfuerzos de Richard por limpiar el auto de sus huellas. La huella fue identificada posteriormente como perteneciente a Richard, quien fue descrito por la policía como un vagabundo de Texas de 25 años, con un largo historial que incluía muchos arrestos por infracciones de tránsito y drogas ilegales. La identificación de la huella de Ramírez fue descrita como un, y cito, casi milagro, ya que el sistema utilizado para identificarlo fue instalado recientemente, así como el hecho de que el sistema contenía las huellas dactilares de delincuentes nacidos después del 1 de enero de 1960, solo un mes antes de que naciera Richard Ramírez. El 29 de agosto del 85, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley decidieron revelar a los medios una fotografía policial de Richard Ramírez de un arresto en 1984 por el robo de automóviles. En la conferencia de prensa de la policía se anunció, cito, «Sabemos quién es usted ahora y pronto los demás lo sabrán. No habrá ningún lugar donde pudiera esconderse». Algo que Ramírez no sabía tanto. El 30 de agosto del 85, Richard tomó un autobús a Tucson, Arizona, para visitar a su hermano, sin saber que se había convertido en la noticia principal de prácticamente todos los principales periódicos y programas de noticias de California. Después de no poder encontrarse con su hermano debido a que no estaba en casa, Richard regresó a Los Ángeles temprano en la mañana del 31 de agosto. Pasó junto a los agentes de policía que estaban vigilando el autobús y a la terminal de autobuses con la esperanza de atrapar al asesino en caso de que intentara huir en un autobús de salida y entrar en una tienda de conveniencia en el este de Los Ángeles. Después de notar que un grupo de ancianas hispanas lo identificaran temerosamente como ¡el matador! ¡El matador! Y no, les juro que no estaban viendo en ese momento un juego de la selección mexicana de ese entonces. No estaban, no. Aparte, las fechas no coinciden con el debut de Luis Hernández el Matador. Luego, cuando vio esto, Richard vio su rostro en la portada del periódico La Opinión con un titular que lo llamaba, cito, invasor nocturno, y huyó de la tienda presa del pánico, y después de cruzar la autopista de Santa Ana intentó robar un Ford Mustang desbloqueado, pero fue sacado por los enojados residentes Faustino Piñón y José Burgoyne. Richard cruzó corriendo la calle e intentó quitarle las llaves del auto a Angelina de la Torre, el marido de la mujer, y luego el marido, Manuel de la Torre, presenció el intento y durante la persecución golpeó a Richard en la cabeza con un poste de la cerca, y un grupo de más de 10 residentes, todos ellos hispanos, se formó y persiguió a Richard por la calle Hubert de Hubert en Bald Heights, un barrio hispano. Luego, el grupo de los ciudadanos obligó y sujetó a Richard y lo golpeó implacablemente. Alrededor de las 8 de la mañana, la policía fue llamada por un disturbio en la zona con pocos detalles, con indicios de una pelea. Obviamente se trataba de un intento de linchamiento. Luego la policía llegó rápidamente a la cuadra 3700 de Hubert y encontró a Richard Ramírez, que estaba severamente golpeado y desarmado, y lo detuvo. La multitud creció a varios cientos de personas que se estaban volviendo rebeldes hacia Richard, y el oficial que respondió, Andy Ramírez,
se quedó atrás mientras el oficial Kim Kaiser llevaba a Richard a la estación de policía de Hollenbeck. Luego la elección del jurado para el juicio que comenzó el 22 de julio del 88, unos años después de su arresto. Luego en su primera, y aquí verán cómo el personaje que era Ramírez, todo el personaje que era Richard Ramírez. En su primera comparecencia en el tribunal, Richard levantó la mano con un pentagrama dibujado y gritó: "¡Salve Satanás!". El 3 de agosto del 88, Los Angeles Times informó que algunos empleados de la cárcel escucharon a Richard planeando dispararle al fiscal con un arma que Ramírez pretendía haber introducido de contrabando a la sala del tribunal. En consecuencia, se instaló un detector de metales en el exterior y se realizaron registros intensivos de las personas que entraban. Luego, el 14 de agosto, en ese momento, el juicio fue interrumpido porque uno de los miembros del jurado, Phyllis Singletary, no llegó a la sala del tribunal. Más tarde ese día, la encontraron muerta a tiros en su apartamento. El jurado estaba aterrorizado y se preguntaba si Ramírez había dirigido de alguna manera este evento desde el interior de su celda y si podría o no comunicarse con otros miembros del jurado. Sin embargo, finalmente se determinó que Richard no era responsable de la muerte de Singletary, ya que ella fue asesinada a tiros por su novio, quien luego se suicidó con la misma arma en un hotel. El jurado suplente que reemplazó a Singletary estaba demasiado asustado para regresar a su casa. Tiempo después de este juicio gigantesco, el 20 de septiembre del 89, Richard Ramírez, el acosador nocturno, fue declarado culpable de los 43 cargos que se le imputaron. 13 cargos de asesinato, 5 intentos de asesinato, 11 agresiones sexuales y 14 robos. Durante la fase de pena del juicio que se dio a cabo el 7 de noviembre del 89, fue condenado a morir en la cámara de gas de California. Cuando lo estaban llevando a que llegara a cumplir su destino, le dijo a los periodistas después de la sentencia de muerte, dijo, y cito: "Gran cosa, la muerte siempre fue con el territorio, nos vemos en Disneylandia". O sea, ¿qué tan sociópata o tan mal tienes que estar para comparar una cámara de gas con Disneylandia? Y como dato extra, que esto investigué, el juicio de Richard Ramírez costó 1.8 millones de dólares de la época, lo que en ese momento lo convirtió en el juicio por asesinato más caro en la historia de California, hasta que fue superada por el caso de asesinato de O.J. Simpson en 1994. Ya pronto les hablaré sobre el juicio de O.J. Simpson. En el momento del juicio, antes de su condena, Richard tenía admiradores que le escribían cartas y lo visitaban, aparte de que recibía fotografías de mujeres desnudas. Y a partir del 85, Dory Leoy le escribió casi 75, escuchen bien, 75 cartas durante su encarcelamiento. O sea, no sé qué rayos le veían a Richard Ramírez. Digo, tengo que aceptar, sí se ve, en algunas fotos sí se ve un tipo malo. Pero no manches, o sea, 75 cartas, no manchen, eso se ve que tienes mucho tiempo libre, no sé. Luego en el 88, Ramírez le propuso, en el 88, Richard le propuso matrimonio a Leoy y el 3 de octubre del 96 se casaron en la prisión estatal de San Quintín, California. Que San Quintín es una cárcel donde hay muchas pandillas de Los Ángeles y en la que estuvo internado el también mítico asesino Richard Chase o el vampiro de Sacramento, que se suicidó en prisión. Ya próximamente les contaré el caso de Richard Chase. Durante muchos años antes de la muerte de Ramírez, Leoy declaró que se suicidaría cuando Ramírez fuera ejecutado. Sin embargo, Leoy
Leoy, y esto es un plot twist muy cañón en este matrimonio muy raro. Leoy rompió lazos con Ramírez en 2009 después de que el ADN confirmara que había violado y asesinado a Mei Long, su primera víctima, que en ese momento tenía 13 años. En el momento de su muerte en el 2013, Ramírez estaba comprometida con una escritora de 23 años. El 7 de agosto del 2006, la primera ronda de apelaciones estatales de Richard terminó sin éxito cuando la Suprema Corte de California confirmó sus condenas y sentencia de muerte. Luego, el 7 de septiembre del 2006, la Suprema Corte de California denegó su solicitud de una nueva audiencia a Richard, que tenía apelaciones adicionales pendientes hasta el momento de su muerte. Pero su libertad y su ejecución nunca llegarían, ya que Richard Ramírez murió por complicaciones secundarias a un linfoma de célula B en el Hospital General de Marin en Greenville, California, el 7 de junio del 2013, y también se había afectado por abuso crónico de sustancias y hepatitis crónica, infección viral C, o sea, hepatitis C. O sea, yo no estoy en contra de la pena de muerte, pero hay gente que sí se lo merece, como Richard Ramírez. Pero digamos que Richard Ramírez lo ejecutó su propia salud. Pero eso sí, durante su estancia en prisión, ¿se acuerdan que les conté que Richard Ramírez tenía los dientes podridos? Bueno, durante la estancia de prisión, el instante que estuvo en prisión, se le dio servicio dental y murió con los dientes recién rehabilitados. O sea, le reconstruyeron todos los dientes que ya estaban podridos por los años de consumo y mala alimentación. Y bueno, este fue el caso de Richard Ramírez, el acosador nocturno o The Night Stalker. Que este sí es un verdadero monstruo, la verdad. Cuando estaba leyendo los asesinatos y la forma brutal, a mí me dieron ganas de vomitar, la neta. Pero bueno. Y aún así hay gente que lo admira, sobre todo hoy en día, ya que si ustedes ubican la famosa serie de American Horror Story, no me acuerdo qué temporada es, pero el título sí me lo sé, es American Horror Story 1985, que prácticamente hablan sobre la vida de Richard Ramírez, y al momento que salieron dijeron, este era un tipo cool. No, este fue un monstruo. Además de que este ha sido objeto de documentales y series, y aparte referencias en canciones, como por ejemplo Eminem en su canción Kamikaze hace mención a Richard Ramírez. Como ya mencioné, una de las temporadas de American Horror Story muestran principalmente la historia de Richard Ramírez. Pero si creen que me faltó información o quieren saber cómo fue toda la investigación en torno a Richard Ramírez, les invito a ver un documental llamado Persiguiendo al Night Stalker, que se encuentra en Netflix, en donde da la cita de Nos vemos en Disneylandia. Con esto concluyo el episodio de hoy. Recuerden que si quieren escuchar este episodio y otros, los invito a seguirnos en YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en cualquier plataforma de podcast de su preferencia. También que si quieren conocer quién era Richard Ramírez y todo lo que era, todas las fotos de su caso, les invito a seguirme en las redes sociales como @crimenesatrocespodcast en Instagram y Tweet y @crimenesatroces en X. Y si quieren mandarme sugerencias de qué casos quieren que se cuenten, pueden escribirme en X me pueden encontrar en X como @santqs99 y en Instagram y Tweets como @santiqs99. Con esto nos despedimos, nos vemos la siguiente semana que traeré un caso súper aterrador con el que concluiremos octubre de terror para nosotros los de Crímenes Atroces. Muchas gracias, hasta la próxima. Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.